Hola a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Juan y esta segunda mitad que tiene este énfasis de que permanezcamos en Jesús. Y en esta segunda parte, donde Jesús está centrando su atención en los discípulos, en los que han creído en Él, la primera mitad del Evangelio de Juan es Jesús básicamente dando su testimonio y testificándole al mundo. La segunda mitad del Evangelio, Jesús se centra en los que han creído en Él. Y una de las cosas que destacan tanto en esta segunda mitad es la idea de permanecer en Él y Él en nosotros. Y Jesús en esta parte del Evangelio de Juan empieza a hablar mucho del Espíritu. El Espíritu que Él va a enviarnos, y usa muchos términos diferentes para referirse al Espíritu de Dios y cómo Él va a obrar en nosotros. Pero está claro que una vez que Jesús está ausente físicamente, la forma en que nos vamos a relacionar con Dios va a ser por medio de su Espíritu. ¿Y qué implica esto de permanecer en Jesús y Él en nosotros en el contexto de vivir en el Espíritu? Bueno, creo que el pasaje de hoy va a seguir hablando de este tema. He titulado el mensaje de hoy Vida en el Espíritu y estamos en Juan capítulo 6, terminando el versículo 4 y siguiendo hasta el versículo 15. Vamos a empezar leyendo en la segunda mitad del versículo 4. No os dije estas cosas desde el principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Más bien porque os he dicho estas cosas, el dolor ha llenado vuestro corazón. En el pasaje que vimos la semana anterior, en que estamos mirando este pasaje anterior, Jesús está hablándole a los discípulos de cómo va a recibirles el mundo. Ellos van a estar participando con el Espíritu Santo, dando testimonio de Jesús en el mundo, pero un mundo que les va a aborrecer. Y Jesús les dice, no os he contado estas cosas desde el principio porque yo estaba con vosotros. Y cuando Jesús estaba ahí presente entre ellos, Él realmente se convirtió en el enfoque del odio del mundo. Él estaba ahí hablando claramente y trayendo sanidad y exponiendo cosas como hipocresía y falsedad y llamando al ser humano a un encuentro real con Dios en el que hay una transformación de vida, no simplemente una religiosidad de cumplir a ciertas cosas o hacer ciertos ritos, sino un corazón realmente rendido a Dios. Y cuando Jesús empieza a enfrentar toda la hipocresía y toda la falsedad que la gente está viviendo, pretendiendo amar a Dios, pero realmente no conociendo siquiera al Dios que dicen amar. Jesús, haciendo todo esto en su ministerio público, se convirtió en el objeto del odio del mundo, y el mundo aborrecía a Jesús, y todo lo que Él le ha estado describiendo a los discípulos, esto es lo que el mundo os va a hacer, es lo que Jesús ha estado enfrentando. Y Él dice, desde el principio no empecé a hablar estas cosas con vosotros porque yo estaba aquí, y Jesús estaba recibiendo eso y de alguna forma guardando o protegiendo a los discípulos de recibirlo ellos directamente. Ahora Jesús sabe que cuando Él esté ausente físicamente, los que van a recibir directamente ese aborrecimiento por parte del mundo son sus discípulos. Y por eso ha querido prepararles, haciéndoles entender que el mundo, una vez que tú abandonas la rebelión de este mundo y esta creación en contra de su creador, una vez que tú te rindes al creador y entras en esta redención que yo estoy ofreciendo, Jesús dice, una vez que has hecho eso, el mundo ya no te ama como te amaba antes, porque antes tú eras parte de lo que el mundo está haciendo, ahora no. Y Jesús ha querido prepararles para eso, para que cuando estas cosas sucedan, ellos no se echen para atrás, sino que entiendan, esto es lo que es seguir a Cristo. Es tomar la dirección contraria a la que está tomando el resto del mundo. Pero Jesús les dice, ahora yo me estoy yendo al que me envió, yo estoy regresando al Padre que me envió. Dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? No, más bien, porque os he dicho estas cosas, el dolor ha llenado vuestro corazón. Este es un momento
importantísimo. De hecho, creo que no hay en toda la historia humana, de la humanidad, desde que el primer ser humano tomó su primer aliento hasta el día de hoy y hasta el fin de esta humanidad y esta era, en toda la historia humana, no ha habido momento más significativo que el momento que está a punto de suceder. Dios, a través de siglos y siglos y miles de años, ha estado anunciando que va a hacer algo para solucionar el problema del pecado y del mal y de la muerte y todo esto que no es correcto en la creación. Dios ha estado hablando de solucionar todo eso y por fin ha llegado el momento en que Dios va a cumplir lo prometido. Va a derrotar al pecado y la muerte y va a hacer posible la redención eterna de cualquiera en toda la creación que quiera acercarse a Jesús en fe. Es un momento glorioso. Es el momento en el que el Hijo da gloria al Padre de una forma inigualada en toda la actividad divina a través de toda la historia de la creación. Es un momento apoteósico y sin embargo los discípulos no piensan en nada de eso. No le dicen: Jesús, ¿qué es esto? Regresas al Padre, has cumplido tu misión. Estás a punto de culminar las promesas de los milenios que Dios ha estado haciendo. Cuéntanos más. ¿Qué es esto? ¿Vas a esto? ¿Qué es lo que estás logrando? Queremos estar emocionados contigo por este momento tan importante. Jesús dice: vosotros ni siquiera estáis pensando en eso. Solo hay una cosa que os está preocupando ahora mismo, que os he dicho que me voy. Y esa cosa ha absorbido el horizonte de vuestro entendimiento y de vuestro corazón. Y solamente veis ahora el dolor, la tristeza de que yo me marcho. No tenéis interés ninguno en las grandes cosas que estoy logrando, porque estáis tan centrados en vosotros mismos y en este mundo y en la realidad en que vivís ahora, que no estáis ni siquiera pensando en qué es lo que Dios está haciendo ahora. Me pregunto cuántas veces me pasa a mí eso. ¿Cuántas veces Dios está haciendo algo glorioso en medio de quizá algo muy doloroso? Obviamente la muerte de Jesús en la cruz no fue algo placentero, no fue algo divertido. Pero en medio de ese supremo momento de sufrimiento humano nunca igualado, en medio de eso Dios estaba logrando la redención de toda la creación. Era un momento glorioso. Los discípulos no están ni pensando en eso, porque ellos solo piensan en su mundo. El mundo que ellos viven, lo que ellos conocen, lo que saben, y solo se les ocurre: ¿cómo voy a vivir sin Jesús? He dejado todo, he dejado mi trabajo, mi familia atrás y he estado siguiendo a Jesús para que Él sea mi rabí y Él me instruya y Él me enseñe, y ahora dice que se va y me da igual lo que esté logrando y me da igual la voluntad del Padre, me da igual lo que Dios esté haciendo. Ahora a mí me estás dejando solo y lo único que me importa ahora es que mi mundo va a cambiar. Ese es el momento más glorioso en la actividad de Dios en la tierra. Y cuando está a punto de suceder ese momento, los discípulos solo pueden pensar en su propia tristeza porque Jesús se va. ¿Te has pensado tú alguna vez en eso? ¿Cómo has experimentado tú el perderte grandes cosas que Dios estaba haciendo porque estabas enfocado demasiado en este mundo y en las cosas de tu propia vida y no en las cosas que Dios está haciendo? Sigamos, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el defensor no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, aquel convencerá al mundo de pecado y de lo correcto y de juicio. Jesús les dice a los discípulos: mira, esto es la verdad del asunto. Sé que estáis tristes ahora de que yo me marcho,
pero os conviene. Es mejor para vosotros que yo me marche. Quiero que pienses un momento. Compara la vida de los discípulos cuando estaban ahí con Jesús a la vida de los discípulos después de que Jesús volvió al Padre. Cuando estaban ahí con Jesús, sí, hubo momentos en que Él los envió e hicieron cosas, sanaron enfermos y Él los envió a hacer una misión, pero miramos en los evangelios, la mayoría del tiempo estaban completamente confundidos y en desacuerdo con Jesús. Jesús decía una cosa y ellos querían corregirle. Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir. Y Pedro le dice, no, Señor, eso no debes hacerlo. Estaban discutiendo entre ellos cuál era el más importante, el más grande. Estaban tratando de adelantarse unos a otros y pedirle favores especiales a Jesús para tomárselo a ellos primero. Ay, Jesús, mira, en tu reino, ponme a mí a tu mano derecha y a mi hermano a la mano izquierda. Ponnos en las posiciones de mayor prestigio en tu reino. Ah, si yo lo pido primero, a lo mejor me lo da a mí primero. Los discípulos en vida de Jesús, y eso que Jesús estaba ahí físicamente con ellos. Y a veces pensamos, no, si yo hubiera vivido en esa época y pudiera haber caminado con Jesús físicamente y escuchado sus palabras literalmente habladas por su boca y visto con mis ojos los milagros que Él estaba haciendo, entonces para mí la vida de fe sería mucho mejor. Pues para los discípulos no lo fue. Porque la vida que ellos vivieron en Cristo después de que Él ascendió al Padre fue superior en todos los sentidos. El Pedro antes de ese momento es el Pedro que niega 3 veces a Jesús. Después de ese momento es Pedro el que se pone delante de los que acaban de matar a Jesús y les dice, vosotros habéis matado al autor de vida. Y les confronta sin temor alguno porque ha descubierto algo superior a lo que tenía antes. Y es lo que Jesús les está diciendo, os conviene que me vaya porque la experiencia que vais a tener en mí por medio del Espíritu Santo va a ser superior a la que tenéis ahora. Y te digo, tú como yo has vivido en una época de la historia que no nos ha tocado a nosotros ver a Jesús en la carne. No pienses que te has perdido gran cosa, porque lo mejor venía después, en cuanto a nuestro caminar con Dios. Y no nos hemos perdido gran cosa. Los discípulos mismos creo que llegaron a entender que lo que Jesús les dice aquí es cierto. Les convenía que Jesús se fuera, porque iba a ser mejor lo que venía detrás. Si yo no me voy, este era el plan del Padre, el plan divino de cómo iba a funcionar. Iba a venir el Hijo, iba a pagar en la cruz por el pecado del mundo, iba a rescatar a la creación del poder del pecado y de la muerte, y iba a regresar y en su ascensión y glorificación iba a heredar toda la creación. Por méritos, como redentor de la creación, Él se convierte en el rey de la creación y establece el eterno reino de Dios. Ese es el plan divino. Y entonces, una vez establecido en su resurrección como rey de toda la creación, Jesús envía al Espíritu. Jesús y el Padre envían al Espíritu. Y el Espíritu es la forma en que Dios obra en las vidas de los seres humanos hoy en día. Ese era el plan. Y si dice, si no me voy, el defensor, el que va a ponerse a tu lado, el que va a estar a tu lado, no va a venir. Ese es el plan. Tengo yo que marcharme para Él enviarlo, para yo enviarlo. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y por qué nos conviene tener al Espíritu a nuestro lado en lugar de simplemente Jesús en la carne? Dice, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de lo correcto y de juicio. Jesús les está diciendo que en esta labor que tengo para vosotros en este mundo caído que os va a aborrecer, esta labor que os estoy encomendando de dar testimonio de mí, en esa labor os conviene tener al Espíritu a vuestro lado en lugar de simplemente a mí físicamente. Primero, que Jesús físicamente solo podía estar con un puñado de discípulos a la vez. El Espíritu puede estar con cada uno de nosotros, en cada rincón del mundo, simultáneamente. Y Él dice que el Espíritu va a obrar
para convencer al mundo, para traer convicción al mundo. Esa palabra en el griego tiene el sentido de convencer a alguien de que está en lo equivocado, de hacer que uno reconozca que está en el error, que lo que ha hecho no es lo correcto y que está equivocado en su pensamiento. Y habla de tres cosas: pecado, de qué es lo correcto, o la justicia, quizás es otra forma de traducirlo, pero creo que la palabra esa griega, dikaiosune, tiene un sentido más amplio de lo que es correcto, que va más allá del sentido jurídico que pensamos nosotros cuando usamos la palabra justicia. Y juicio. Y esta labor compartida es algo que él ya les ha hablado anteriormente en este mismo capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 15, 26 y 27, les dijo esto: cuando venga el defensor, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, quien procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Y vosotros también dais testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Y les vuelve a repetir ahora esa idea de que tenemos una comisión, una encomienda de parte de Jesús, y que no vamos a tener que llevar a cabo las instrucciones de dar testimonio solos, sino que nosotros damos testimonio y el Espíritu de verdad está obrando en el mundo, dando testimonio junto con nosotros. Prometió Jesús que el Espíritu Santo se iba a asociar con nosotros mientras compartíamos acerca de Él con un mundo perdido. ¿Cómo has experimentado tú esa asociación con el Espíritu de Dios mientras tú das testimonio en este mundo? ¿Has observado que no eres tú solo haciéndolo? Vamos a seguir en el versículo 9 porque Jesús explica a qué se refiere con eso de que el Espíritu, el defensor, va a convencer al mundo de pecado, de lo correcto y de juicio. ¿Por qué tiene el Espíritu de Dios que convencer al mundo de que está equivocado en cuanto al pecado? Él dice, el versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Jesús nos está diciendo que el mundo tiene un problema en su percepción de lo que es el pecado. Y dado ese problema, el resultado es que el mundo no cree en Jesús. Es normal. Si nos convencemos de que no tenemos pecado, entonces ¿para qué vamos a creer en un Salvador? Si nos convencemos de que nosotros no somos culpables de pecado, que somos a fin de cuentas buena gente, que nosotros a fin de cuentas por méritos nos merecemos el cielo si tal cosa existe, y si Dios va a repartir vida eterna nos toca a nosotros porque somos buena gente. Si nos convencemos de eso, entonces ¿para qué creer en Jesús? Yo no necesito Salvador, yo ya estoy bien. Y esa es una de las grandes mentiras que el mundo propaga y que la gente en el mundo cree. Por eso el Espíritu Santo obra en el mundo, para convencer al mundo de que tiene pecado. De que el pecado no es el problema de aquel de allá o del otro o de esa persona a la que estamos apuntando. Que el pecado es mi problema. Que yo estoy condenado, que yo soy absolutamente indigno de vida eterna. Que yo he ofendido a Dios de 1000 maneras, de 1.000.000 de maneras, y que soy digno de muerte eterna. Si el Espíritu no me convence de esa realidad, yo me autoengaño, yo me miento a mí mismo y yo me convenzo de que yo, porque no me comparo con la justicia de Dios, me comparo con la justicia del que está a mi lado, y yo digo, yo soy mejor que ese, yo estoy bien, yo no tengo pecado. El Espíritu nos dice, sí, tú tienes pecado. Y esta terquedad tuya de negarte a poner tu confianza en Jesús y a recibir el perdón que Él te extiende, te va a destruir.
Piensa en ello. Piensa en las personas que te rodean. ¿Qué correlación ves tú en las personas que te rodean que no creen en Jesús? ¿Qué relación hay entre su incredulidad y su comprensión de su propio pecado? Versículo 10. De lo correcto, porque voy al Padre y ya no me veis. El Espíritu tiene que obrar, no solamente para convencernos de pecado, sino también para convencernos de que existe tal cosa como lo justo, lo correcto, lo santo, lo puro. Hay muchas personas en este mundo absolutamente cínicas que asumen que el mundo es como tiene que ser y que la maldad es parte de la realidad y no hay forma de escaparse de ello, y no existe tal cosa como perfección. No existe tal cosa como pureza absoluta. Y desde luego, no existe la posibilidad de que yo jamás acceda a eso. Yo siempre voy a hacer una mezcla, como poco, de bueno y malo. Pero nunca voy a ser gloriosamente, perfectamente correcto en todo. Bueno en todo sentido. A veces pensamos que lo único que Dios quiere hacer es convencernos de que somos pecadores y machacarnos y aplastarnos y hacernos sentir que no valemos nada y que somos indignos de todo y que merecemos la muerte. Pero eso no es lo único que el Espíritu de Dios está tratando de convencernos de ello. Hay otra cosa más que tenemos que entender: que existe tal cosa como lo correcto. No solo que exista, no solo que existe un Dios perfecto y puro y santo, no contaminado de ninguna forma como todo lo demás que observamos a nuestro alrededor, como nosotros mismos, que existe un Dios puro y santo y perfecto y glorioso. No solamente el Espíritu tiene que convencernos de que existe, sino tiene que convencernos de que este buen Dios ha prometido hacernos a nosotros así también. De que hay una posibilidad, hay una opción de acceder a la justicia de Dios misma. Pablo describe el Evangelio como el poder de Dios. Y dice que por medio del Evangelio, lo correcto de Dios, la justicia de Dios, es revelada en aquellos que tienen fe. O sea que Dios nos da su propia justicia y nos transforma de indignos a dignos, de mezquinos y sucios y despreciables a gloriosos. Y lo que el Espíritu convence al mundo no es solamente de que tenemos un problema grave y necesitamos un Salvador, sino también de que ese Salvador puede hacerte lo que jamás pensaste que pudiera ser. Puede restaurar en ti lo correcto. ¿Por qué tiene el Espíritu que hacer eso? Dice Jesús: porque yo voy al Padre y ya no me veis. Cuando Jesús entró en este mundo, fue la primera vez desde Adán y Eva que un ser humano pudo contemplar a un ser absolutamente justo y correcto en todo. Cuando Jesús vino a nosotros, Él nos mostró que existe tal cosa como un ser humano sin pecado. Parece una imposibilidad. Pero los discípulos se veían tan atraídos a Jesús porque Él representaba todo lo que ellos quisieran ser y eran incapaces de ser. Cuando Él estaba ahí entre ellos, les mostraba todo esto. Habla Jesús de eso más temprano en el capítulo 1, versículo 14. Y el mensaje, hablando de Jesús, el mensaje se hizo carne y montó una carpa entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús está diciendo: el Espíritu, cuando yo me marche, tiene que convencer al mundo de que esta justicia de la que estamos hablando, esto correcto del que estamos hablando, no es un invento filosófico. Es una realidad. Que lo que Dios promete cuando dice voy a redimirte del pecado y la muerte, es una restauración completa y absoluta.
Y solo el Espíritu de Dios nos puede convencer de que tal posibilidad siquiera exista. Porque lo cierto es que en el mundo no la vemos. Pero el Espíritu de Dios nos deja verlo y nos deja entender que nos llama a eso. Piensa en el mundo que te rodea, que no cree en Jesús. ¿Por qué crees que el mundo necesita saber que existe algo perfectamente correcto? Y finalmente, versículo 11, de juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Es una forma de referirse a Satanás. A menudo se habla de él como el gobernante o el príncipe. La idea es una persona que está en autoridad sobre, pero no es, y nunca se usa en la Biblia esta palabra para hablar de Satanás, el rey. Él no es el rey de esta creación, no es el rey de este mundo, pero sí que es una figura con gran autoridad y gran influencia. ¿Por qué? Por el pecado. Todos los que nos hemos rendido al poder del pecado y de la muerte, Satanás tiene una influencia desmedida sobre nuestras vidas. Hasta el punto que se puede hablar de él como el gobernante de este mundo. El Espíritu Santo está aquí para convencer al mundo de que Satanás ha sido juzgado. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, digamos que uno recibe la convicción del Espíritu Santo. Yo estaba equivocado en mi concepción del pecado. Pensaba que no era pecador. Sí soy pecador. También estaba equivocado en mi concepción de lo que es correcto. Pensaba que eso no existe, que es una fantasía, y resulta que es una realidad y que Dios me la quiere dar a mí. Pero puede uno entender esas dos cosas y todavía decir, pero ¿sabes qué? Es que me gusta más el pecado que lo correcto. Me gusta ser egoísta y mezquino. Me gusta tomar lo que quiero de los demás y deleitarme perversamente en la maldad que yo vivo. Y me gusta porque tengo comodidad, tengo todo lo que pienso que necesito y prefiero quedarme así y que Dios se las busque. Prefiero el pecado. Bueno, ahí entra la tercera cosa que el Espíritu Santo convence en el mundo. Si tú decides, sabes que Dios, tengo un problema de pecado, Dios ha enviado al Hijo, el Padre ha enviado al Hijo para solucionar ese problema y me extiende la oferta de perdón y restauración y santidad y ser hecho correcto en todo. Pero, ¿sabes qué? Voy a rechazar todo eso, voy a seguir en mi rebelión, mi rebeldía en contra de Dios, porque quién sabe, igual al final salgo ganando yo. Igual me vale más la pena hacer eso. Hay gente que dice cosas absurdas, que yo prefiero ir al infierno porque ahí es donde está toda la gente que se lo pasa bien. Mentira. La gente no se lo pasa bien, ni siquiera en esta vida cuando viven en rebeldía contra Dios. Tienen momentos de felicidad, pero no saben lo que es el gozo. No hay un profundo bienestar en su alma. Hay una ansiedad, un hambre nunca satisfecha, algo que están persiguiendo toda la vida, pero eso no es la forma en que el ser humano ha sido diseñado para vivir. Podemos pensar que a lo mejor rechazando a Dios, a lo mejor despreciando a Jesús y haciendo todo esto, todo nos va a salir bien. Por eso entra el Espíritu Santo para convencer de una cosa más. El que manda en este mundo en rebeldía contra Dios y el que nos anima a todos a participar en esta rebelión contra Dios, ya ha sido juzgado. Lo que Jesús está a punto de lograr en la cruz es la derrota del pecado y de la muerte. Cuando Él se levante de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte y todo, Él va a sellar definitivamente que el pecado tiene su punto fin. Dios lo va a tolerar solamente por el tiempo necesario para redimir a todos los que estén contados para vida eterna. Cuando ya lleguemos al último, se cerró, se acabó y el pecado va a ser extinguido.
Va a ser erradicado de la creación y va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y los que han creído en Jesús van a tener nuevos cuerpos gloriosos, listos para la eternidad. El mundo necesita entender que esta rebeldía contra Dios, en el mundo puede parecer que va muy bien, va viento en popa. Todo va fabuloso y despreciamos a Dios y hacemos las cosas como nos da la gana y nos reímos y nos mofamos de Jesús y hacemos lo que queramos en este mundo y parece que todo va bien. El Espíritu Santo interviene en esa mentira y nos convence de la realidad. Este mundo, esta forma de existir, este mundo bajo el poder de Satanás, tiene sus días contados. Porque Satanás ya ha sido derrotado. La sentencia ya ha sido emitida. Y solo falta el día en que Dios diga, se acabó. Y Satanás va a desaparecer de esta creación. Hay una guerra en contra de Dios. El mundo está luchando en contra de Dios. Y lo que el Espíritu Santo hace es convencer al mundo de que esa guerra ya está perdida. No hay posibilidad de que el que se rebela en contra de Dios acabe ganando, porque Dios ha logrado la redención de la creación. ¿Por qué crees que el mundo necesita saber que el pecado y la maldad ya han sido vencidos y juzgados eternamente? Y terminemos los versículos del 12 al 15. Tengo aún muchas cosas que deciros, pero no las podéis cargar ahora. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, pues no hablará de sí mismo, sino que todo lo que oiga hablará y os anunciará las cosas que han de venir. Aquel me glorificará, porque de lo mío recibirá y os lo anunciará. Todas las cosas, cualesquiera que tenga el Padre, son mías. Por esto dije que de lo mío recibirá y os lo anunciará. Jesús les dice a los discípulos, ¿sabes qué? Tengo mucho que deciros, pero no estáis listos ahora para recibir todo lo que tengo que deciros. Y las siguientes 24 horas van a demostrar claramente que Jesús tiene razón. Porque de aquí a unas meras horas, todos los discípulos van a abandonar a Jesús, van a salir corriendo, lo van a dejar solo. Y cuando Jesús es arrestado y azotado e interrogado y finalmente crucificado, los discípulos le van a abandonar. Pedro va a negar 3 veces que siquiera lo conozca. Van a fallar terriblemente, a pesar de que Jesús les acaba de advertir que estar de su lado va a querer decir que el mundo les va a odiar. Pero el primer momento en que ellos enfrentan ese odio, van a fracasar rotundamente. Jesús todavía tiene mucho que decirles de lo que les va a costar seguirle a Él. Y en su futuro hay azotes, hay tiempo en prisión, y para casi todos estos discípulos, con la excepción de Juan, muerte violenta por su fe en Jesús, martirio. Tienen mucho todavía, y no solo eso, tienen mucho todavía que recibir de Él para entender plenamente el plan de Dios y la realidad de lo que se avecina aún y cómo Dios va a consumar y cerrar todo este capítulo de la creación. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? No pasa nada, porque aunque yo no esté aquí físicamente para enseñaros, el Espíritu va a ser vuestro maestro. Y cuando estéis listos para recibir la siguiente parte de la información que tengo que transmitiros, Él os lo hará saber. En el momento perfecto y en la situación apropiada, Él compartirá lo que necesitas saber. Y cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad. No va a hablar de sí mismo. Esto no es un otro Dios que viene con su propia agenda para hacer alguna otra cosa. No, es un mismo Dios. Y todo lo que el Espíritu nos comunica es lo que recibe de Jesús.
y del Padre. No comunica un mensaje diferente, no comunica una gracia diferente. Es el mismo Dios. Todo lo que oiga hablará. Y así es como Jesús ha descrito su labor aquí en la tierra. Lo que Él oye del Padre, eso es lo que Él ha hablado. El Espíritu va a hacer exactamente lo mismo. Lo que oye de mí y del Padre es exactamente lo que os va a decir a vosotros. Y voy a seguir enseñándoos, voy a seguir instruyéndoos por medio de mi Espíritu. Y os haré saber las cosas que han de venir. Jesús anunció por medio de sus discípulos, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Él nos dio información, por ejemplo, en las cartas de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, cómo todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cómo este cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso y preparado para la vida eterna. Todos estos detalles el Espíritu Santo va a inspirar a los autores de las Sagradas Escrituras para que nos dejen registrado toda la información que necesitábamos saber. Por medio de Juan mismo. Antes de que Juan muera, él escribirá el libro de Apocalipsis y le hablará a los cristianos a finales del primer siglo de que esa persecución tremenda que están sufriendo bajo Domiciano, el emperador, va a seguir y que les quedan por delante un par de cientos de años de persecución intensa, y Jesús les va a llamar a ser fieles hasta la muerte, porque los que están en Jesús han vencido al mundo. Y esa es la victoria. Aunque te quiten la vida, no te pueden quitar la victoria que tienes en Jesús. Y el Espíritu Santo le dio a los cristianos la información que necesitaban saber. Y así es que el Evangelio ha perdurado hasta el día de hoy. Obviamente el Espíritu Santo no ha seguido inspirando Sagrada Escritura, pero sí sigue obrando en el corazón de cada creyente hoy en día, guiándonos a toda la verdad, abriendo nuestro entendimiento conforme estudiamos la palabra de Dios para ir comprendiendo y asimilando y viviendo la verdad de su Escritura. Comparte con nosotros la plenitud de Dios. Dice Jesús, todas las cosas, cualquier cosa que tenga el Padre, todo eso es mío. Así que de lo mío recibe el Espíritu y eso os lo anuncia a vosotros. ¿Cuántas veces Jesús ha repetido esta idea y sigue repitiéndola? De que la plenitud de lo que Dios tiene a su disposición es lo que quiere compartir con nosotros. Por medio de su Santo Espíritu va a traer a nuestras vidas de todo este arsenal insondable de cosas gloriosas que tiene Dios que compartir. De ahí continuamente el Espíritu va a estar trayendo a nuestras vidas. Discipulados por el Espíritu Santo, esa labor de seguir al Rabí Jesús, ahora la toma el Espíritu. Y ahora Él nos instruye y nos guía por medio de la vida. Nota que hay dos formas fundamentales en las que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. En cuanto a nuestra misión de dar testimonio de Jesús, el Espíritu Santo obra a nuestro lado, convenciendo al mundo para que estén dispuestos a recibir el mensaje que estamos compartiendo. Porque si el Espíritu Santo no quita el engaño que ciega las mentes de las personas, nadie va a recibir el Evangelio. El Espíritu Santo se pone a nuestro lado y comunica esa verdad. Pero también el Espíritu Santo obra hacia adentro en nuestras vidas y nos va guiando a toda la verdad, instruyendo para que sigamos creciendo y profundizando en esto que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora que Jesús ha regresado al Padre, el Espíritu Santo se hace cargo de nuestra vida de discipulado. ¿Cómo está el Espíritu Santo compartiendo contigo acerca de Jesús y guiándote a toda verdad? Jesús nos llama a que nos unamos a Él en este gran proyecto del rescate del cosmos. Y no nos envía solos. Ha puesto a nuestro lado al defensor, al Espíritu Santo, y mientras salimos y compartimos el Evangelio, este mensaje de reconciliación con Dios y el resto
reconciliación con Dios y también con el resto de la creación por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Este mensaje de renunciar al pecado, aceptar el perdón que Jesús nos ha extendido y la vida eterna que Él nos ofrece. En toda esta labor, el Espíritu Santo trabaja arduamente a nuestro lado, convenciendo al mundo de que la cosa que estamos diciendo es cierta, convenciendo al mundo de que existe el pecado y es un problema real, de que la promesa de justicia no es una fantasía, sino una realidad en Cristo. Y convenciendo al mundo de la futilidad de desafiar a Dios. Mientras tanto, el Espíritu está trabajando en la vida de los que han creído en Jesús para guiarnos como discípulos en este viaje que va a durar el resto de la eternidad. ¿Acaso hay alguna forma mejor de vivir esta vida que tenemos? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por darnos tu Espíritu. Santo Espíritu, gracias por convencer al mundo del pecado, de la justicia, del juicio. Gracias porque hiciste eso en nuestros corazones un día. Y nosotros por tu obra en nuestros corazones fuimos capaces de salir de eso y entrar en este camino de vida eterna. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir compartiendo a tu lado ese mensaje de vida. Y Santo Espíritu, gracias por guiarnos a toda la verdad, por ser nuestro rabí en esta vida. Y nosotros, discípulos tuyos, siguiendo lo que tú nos estás enseñando. Ayúdanos a ser estudiantes tuyos y a aprender todo lo que tienes que enseñarnos. Te amamos, Señor Jesús, en tu nombre que lo pedimos todo. Amén.